Entonces, uno de los cálculos que vamos a aprender a hacer es las distribuciones de frecuencias para datos cualitativos. Es decir, una vez que hemos recolectado los datos, sean cuantitativos o cualitativos, tenemos que organizarlos. Tenemos que presentarlos en unas tablas. Entonces, una distribución, dice aquí, es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. Una clase o una categoría viene siendo lo mismo. Por ejemplo, aquí si se pregunta a X cantidad de personas a qué partido político pertenecen, ¿verdad? Al final podemos organizar una tabla como esta, un cuadrito. Esto que ustedes están observando es una distribución de frecuencias, sencilla. En esta columna tenemos lo que serían las categorías, ¿verdad? Las categorías son las posibles respuestas a la pregunta. La pregunta se hace a la persona. La pregunta se hace a la persona a qué partido usted pertenece. Y la persona te dice al PRD, a la nulfista, etc. Cuando ya hemos preguntado lo mismo a X cantidad de personas, entonces contamos cuántos nos dijeron la respuesta de cada categoría. La categoría PRD contestaron 45, por ejemplo, Cambio Democrático 40, el FAT 15, Arnulfista 38. ¿Ok? Esto es una simple distribución de frecuencias para una variable cualitativa. La primera columna tiene las categorías, que pueden ser en este caso son los nombres de los partidos, pero bien pudieran ser direcciones de personas, nombres de provincia, las marcas de los carros, los colores de ojos. La primera columna lleva palabras o frases y la segunda columna entonces lleva lo que son las... Esto es una distribución de frecuencia para variables cualitativas. Y esta misma tabla se puede convertir en una tabla relativa de clases, ¿okay? O una distribución de frecuencia relativa, como también se le conoce. Algo que tenemos que resaltar es que las categorías o clases no tienen que tener un orden alfabético necesariamente, puede estar en desorden, eso no es ningún problema. Entonces, en la diapositiva anterior, tenemos que la primera columna son pues, la afiliación política de la persona y la segunda la cantidad de afiliados. Esa cantidad de afiliados también se conoce, ¿verdad? Viene siendo lo que es la columna de la frecuencia absoluta. ¿Por qué se llama frecuencia esto? Bueno, frecuencia absoluta. ¿Por qué se llama frecuencia esto? Bueno, porque qué tan frecuente las personas respondieron una categoría o la otra. ¿Verdad? ¿Qué tan frecuente respondieron PRD? 45. ¿Qué tan frecuente respondieron FAT? 15. ¿Qué tan frecuente respondieron Cambio Democrático? 40. Y así. Entonces, para convertirla ya en una tabla relativa o de frecuencia relativa, además de estas dos columnas que ya teníamos, tenemos que tener el total. Se totaliza la columna. Y vamos a agregar dos columnas más que son la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa es fácil porque se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total. Es decir, 45 entre 138 nos da 0.326. 15 entre 138 nos da 0.19. 40 entre 138 nos da 0.29. Y 38 entre 138 nos da a 0.275. Sumando todo esto, nos tienen que dar a 1, siempre. Como vamos a estar trabajando con el Excel para hacer los cálculos, aquí siempre nos va a dar a 1, siempre. A veces cuando esto se hace manual, de repente por los redondeos, se hace a veces no llegamos al 1, llegamos a 0.99, cosas así, 0.998, porque por efecto redondeo. Pero en el Excel siempre nos va a dar a 1. Y esta que la columna porcentual es donde tomamos estos valores, los relativos, y los multiplicamos por 100. 32.6 por 100, 32.6. 0.19 por 100, 10.9. 0.29 por 100, 29. Y así. La sumatoria de todo lo porcentual nos tiene que dar a 100. Miren qué bien sencillo. Va a
hacer un ejemplo de esto con otros datos en Excel para que ustedes vean lo sencillo que es y de esa manera poder ya dejarles un tallercito para que hagan en Excel. El Excel, ¿verdad? Está formado por columnas identificadas por letras A, B, C, D, etcétera, y por filas, que son los números. A través de esa letra, de esos números, nosotros podemos utilizar para armar fórmulas. Aquí tenemos un problema que vamos a hacer rápidamente. Dice, se vacunó contra la influenza, aparte del personal de la empresa Correaguas. La cantidad de personas vacunadas en cada departamento de la empresa fueron las siguientes. En taller y soporte 8, coordinación técnico 6, en ventas 13, administración 5 y publicidad 4. De aquí vamos a hacer el siguiente cuadro. ¿Ok? Departimos a taller y soporte. Tenemos a coordinación técnica. Tenemos a ventas. Tenemos administración. Y tenemos publicidad. Muy bien, vamos entonces a ampliar un poquito aquí esta columna. Ok, aquí tenemos entonces la frecuencia absoluta. Ok, en este caso, para que el título no se pase a la siguiente columna, ¿verdad? La voy a ajustar el texto. Eso es, y voy a poner las cantidades. Aquí tenemos en taller y soporte son 8, en coordinación son 6, en ventas son 13, en administración son 5 y en publicidad son 4. ¿Ok? Y para sacar el total, vamos a este botón de la sumatoria. ¿Ok? Le damos un clic, le damos Enter. Ok, vamos a hacerlo nuevamente que mandó un error. Clic aquí y Enter. Eso es. Él me está totalizando, ¿verdad? Que la sumatoria da a 36. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Muy bien. La frecuencia relativa. Vamos a ajustar. Eso es. Dijimos previamente que es dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total. Entonces aquí cada fórmula comienza con el signo igual. Se encuentra en D8 la primera frecuencia absoluta, ¿verdad? En la columna D, la primera frecuencia absoluta, ¿verdad? En la columna D, fila 8. Aquí está mi primera frecuencia de D6, perdón, en D6, ahí está, D6. En D6, y eso se va a dividir entre el total, que es 36. Para dividir se pone un diagonal y voy a poner D11. Ahí estoy indicando que se va a dividir entre este total. Como vamos a hacer esto de una forma rápida, es decir, que yo voy a hacer la fórmula una sola vez y la voy a reproducir utilizando esta esquinita, yo necesito que siempre se vaya dividiendo entre este total. Por lo tanto, yo necesito que esta celda de 11, ¿verdad? Porque cada cuadrito de esto se llama una celda, yo necesito que esté fija en la fórmula. Y para eso yo le voy a agregar un signo de dólar antes de, y para eso yo le voy a agregar un signo de dólar antes de y un signo de dólar después de la letra. De tal manera que siempre se divida entre D11 o entre la celda donde usted es el total que usted esté utilizando. Le vamos a dar Enter, ¿verdad? Y aquí nos da a 0.22. Aquí me aparece el resultado, pero acá yo puedo mirar la fórmula que está ahí. Esta barra se llama la barra de fórmula. Ese resultado, una vez que lo tengo, yo lo voy a reproducir por aquí por la esquina. Observen que la cruz blanca, que es la forma del cursor, ahora se pone como una cruz negra. Y voy a arrastrar con el mouse, ¿verdad? Con el botón izquierdo, hasta la última categoría, que es la de publicidad, y obtengo todos mis resultados. Ahora, esos resultados yo los voy a totalizar aquí con el botón de totalizar, de autosuma.
¿verdad? Le doy Enter y él me dice que me da 1. Acuérdense que le dije que la sumatoria de la relativa tiene que dar a 1. Y vamos a utilizar 3 decimales, así que yo voy a cubrir los valores y utilizando estos dos botones que están aquí, uno se llama aumentar decimales y el otro disminuir decimales, vamos a ir uniformando la cantidad de decimales. Vamos a restar decimales hasta que tengamos 3 decimales. Ahí está. Ok, todos tienen 3 decimales, incluyendo el total, para que tenga una buena presentación. Y por último, la frecuencia. Frecuencia porcentual. Ok. En el cual agarramos estos valores y los multiplicamos por 100. Es decir, igual al 0.222 se encuentra ubicada en E6. Así que yo escribo E6. La celda E6 se va a multiplicar, que es el asterisco, por 100. Muy bien. 100 es una constante. Así que una vez que la tenga, la primera fórmula solo tengo que arrastrar. Ok. Y al totalizar esto me tiene que dar a 100. Vamos a tomar todos estos valores y los vamos a poner todos con un decimal. Así. De tal manera que aquí tengo 3 decimales, acá tengo 1, pero los valores o los números son los mismos, como ustedes pueden ver. Ok. Esto lo podemos poner en negrita. Si quieren ponerle un color diferente, pueden hacerlo. Igual que el total. Ok. Y tenemos nuestra primera tabla, porque aquí las clases o categorías son los nombres de los departamentos. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo rápidamente en la hoja 2. Tenemos otro ejemplo preparado. Aquí, al preguntar a empleados, ¿verdad? Se le hizo una pregunta a unos empleados de una empresa industrial sobre la causa de los accidentes de trabajo. Sus respuestas fueron los siguientes y procedemos a hacer el cuadro, ¿verdad? Causas de accidentes sería nuestra primera columna, ¿verdad? Vamos a ampliar aquí un poquito para poner debajo entonces manejo inadecuado de las herramientas, falta de equipo de protección, deficiencia en la señalización y falta de capacitación. Aquí vamos a tener los totales. Eso es, vamos a ampliar un poco más. Ok. Tenemos aquí entonces la frecuencia. Vamos a copiarlo de la otra hoja para hacerlo más rápido. Vamos a copiar estos encabezados y lo vamos a poner acá. Más rápido, ¿no? Y procedemos a poner los manejos adecuados. Las herramientas son 15. Falta de equipo de protección son 6. Deficiencia en la señalización son 4. Y falta de capacitación son 5. Totalizamos y nos da a 30. Ahora dividimos 15 entre 30, que sería igual. El 15 está en D6. Ok, por coincidencia con el ejemplo anterior también es D6, pero no siempre va a ser en la misma celda. Eso depende de donde usted lo escriba. Dividido entre el 30 que está en D10. Pero aquí dijimos que ya el signo de dólar antes de la D y el signo de dólar después de la D, porque es una celda que no quiero que cambie al momento que yo copie la fórmula. No debe cambiar. Ok, sumo para verificar que me está dando a 1. Muy bien, vamos a uniformar los decimales a 3.
Y luego multiplicamos cada relativa por 100, en este caso E6 igual E6 por 100. Muy bien. Sacamos la copia y luego totalizamos y nos debe dar a 100. Entonces pongamos todo con un decimal para que se vea bien, ¿verdad? Para que tenga una presentación adecuada. Todos los puntos decimales debajo de los puntos decimales, así como debe ser. Y bien, ahí tenemos pues dos problemas desarrollados.